Hoy ponemos la lupa sobre un acuerdo que lo puede cambiar todo, el histórico Pacto de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Mercosur. Vamos a ver qué significa esto en la práctica, sobre todo cuál es su impacto para el mundo de la inversión. Analizaremos las nuevas dinámicas comerciales que se abren y, muy importante, cómo va a reordenar el sector agroalimentario español. Así que vamos a ello. Dave, ¿cómo lo vamos a abordar? Pues mirad, este es el plan. Primero, el contexto estratégico del acuerdo. Después, nos meteremos en una cuestión clave, la paradoja comercial española. Veremos las oportunidades que se abren para la industria, pero también los riesgos para el sector primario. Y para terminar, echaremos un vistazo al calendario y sacaremos las conclusiones más importantes. Empezamos por el principio, el contexto estratégico. Y aquí, la gran pregunta, la que todo el mundo se hace es, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué ha pasado para que después de 26 años de idas y venidas en la negociación, de repente este acuerdo se convierta en una urgencia estratégica? Pues mirad, para empezar, las cifras macro son impresionantes. Estamos hablando de crear un mercado de 720 millones de consumidores. La lógica del intercambio es, digamos, asimétrica, y esto es clave para entenderlo todo. Mercosur pone las materias primas, y a cambio la Unión Europea le da acceso, con muchas menos trabas, a su tecnología y a sus manufacturas. Y justo en medio de todo esto está España, con una posición muy particular que vamos a desgranar enseguida. Claro, para entender el porqué hay que mirar el mapa global. El verdadero motor de este acuerdo es el contexto geoeconómico. En un mundo, cada vez más fragmentado, la Unión Europea necesita asegurarse socios fiables sí o sí. Y esto se traduce en tres objetivos muy claros. Primero, acceso a materias primas que son críticas, pensado en el litio o el cobre, que son vitales para toda la transición verde. Segundo, mitigar riesgos. ¿Qué riesgos? Pues la rivalidad con China y el proteccionismo que vemos en Estados Unidos. Y tercero, y no menos importante, obtener una ventaja competitiva, ser los primeros en llegar a una región con un potencial de crecimiento enorme. En palabras de Ursula von der Leyen, es una señal de comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento. Vale, pasamos a la segunda sección, y aquí está el meollo de la cuestión para España, la paradoja comercial española. Y es que aquí nos encontramos con la principal tensión para la economía del país, un desequilibrio enorme entre lo que España vende a la región de Mercosur y lo que, por otro lado, invierte allí. Y esa paradoja empieza con un número, menos 3.655 millones de euros. Esta cifra es clave, porque es el déficit comercial anual que tiene España con el bloque Mercosur. Es el punto de partida que, como se pueden imaginar, define casi todo el debate interno sobre el acuerdo. ¿Y de dónde sale ese déficit? Pues la simetría es brutal. Fijaos, España exporta productos de alto valor añadido por unos 463 millones de euros. Vale, pero es que importa más de 4.100 millones en insumos básicos. Hablamos de soja, de café. Esto revela una dependencia estructural como una casa. Se traen insumos muy baratos para, por ejemplo, la ganadería intensiva, y a la vez se exportan productos ya procesados. Pero claro, si esa fuera toda la historia, sería muy simple. Porque ahora, en el otro lado de la balanza, nos encontramos con esta otra cifra. Más de 100.000 millones de euros. 100.000 millones. Ese es el valor de la inversión directa que las empresas españolas tienen metida en Mercosur. Y aquí, en este contraste, es donde reside la paradoja, la tensión estratégica interna de España. Por un lado, tienes ese déficit comercial, que crea una fractura enorme con el sector primario, que siente que no hay reciprocidad. Y por otro, tienes una posición de inversión que es hegemónica, con gigantes como Telefónica, Santander o Iberdrola, cuya máxima prioridad, lógicamente, es la estabilidad regulatoria. Necesitan proteger esas inversiones gigantescas. De acuerdo. Vayamos ahora a la tercera sección para analizar el lado bueno, el lado positivo de la balanza. Las oportunidades para la industria. La pregunta es sencilla. ¿Quiénes son los que van a salir ganando claramente con este acuerdo? Pues mirad, la eliminación de barreras arancelarias abre de par en par un mercado de 290 millones de consumidores. Y esto, para algunas industrias españolas, es una noticia fantástica. Por ejemplo, para el vino y los espirituosos, hablamos de eliminar aranceles que llegan hasta el 35%. Para nuestro aceite de oliva se quita un arancel del 10%. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en proyecciones de crecimiento de las exportaciones que son muy potentes. Se habla de un 66% más a Argentina y un 27% a Brasil, sobre todo en nichos de alto valor. Y ahora, en la cuarta sección, le damos la vuelta a la tortilla para analizar la otra cara de la moneda. Toca hablar de los riesgos para el sector primario. Vamos a evaluar hasta qué punto la ganadería extensiva española es vulnerable. Y es que hay sectores críticos que se enfrentan a una presión enorme.
Hablamos, por ejemplo, del vacuno de carne al que se le va a aplicar una cuota de entrada de 99.000 toneladas con un arancel muy reducido, o las aves de corral, con 180.000 toneladas. La entrada de todo este producto, claro, supone una amenaza directa a la competitividad por costes y a la estabilidad de los precios para los productores de aquí, sobre todo en zonas como Castilla y León o Asturias, que dependen mucho de esto. Pero, ¿por qué son tan vulnerables? Bueno, la raíz del problema es una brecha en los costes de producción que es de casi el 50%. ¿Y por qué? Pues porque mientras la Unión Europea exige unos estándares sanitarios y ambientales súper estrictos, Mercosur se beneficia de normativas mucho más laxas y, por supuesto, de unas economías de escala brutales. Esto es lo que genera toda la controversia sobre las llamadas cláusulas espejo, la idea de que se está permitiendo entrar a productos que no han jugado con las mismas reglas del juego. Y claro, eso crea una competencia que los productores europeos consideran totalmente desigual. Bueno, pues llegamos a la recta final, a la última sección. Vamos a ver cómo se dibuja el futuro, la hoja de ruta del acuerdo y las conclusiones. Es decir, cuál es el camino a seguir a partir de ahora y cuáles son los factores que van a determinar si esto es un éxito o no. Para proyectar el futuro, siempre se mira al pasado. Y aquí la referencia es el acuerdo con Canadá, el CETA. Y la verdad es que fue un precedente bastante positivo. En las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea aumentaron un 41%. Suena bien, ¿verdad? El problema, y es un problema de escala, es que Brasil no es Canadá. Brasil es un auténtico gigante agroexportador. Es líder mundial en soja, en vacuno. La amenaza competitiva que representa está en otra liga. Es cualitativamente muy superior. Vale, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Pues el calendario de implementación está pensado en 3 fases. Entre 2026 y 2027 tendremos un acuerdo comercial interino mientras se ratifica en el Parlamento Europeo. Luego, de 2028 a 2032, empieza la fase de expansión con esa bajada progresiva de aranceles. Y finalmente, entre 2030 y 2035, llegará la liberalización total. Y esa será la auténtica prueba de fuego, el stress test definitivo, sobre todo para las famosas cláusulas de salvaguardia. A nivel estratégico, y para ir resumiendo, todo esto nos lleva a 3 conclusiones clave. La primera, el acuerdo fuerza una transformación del modelo. Es un salto acelerado desde un modelo de protección a uno con una vocación claramente industrial y exportadora. Segunda conclusión, se consolida una fractura interna. Esa dualidad que hemos visto entre una industria que es muy competitiva y un sector primario que se pone a la defensiva se va a hacer más grande. Y tercero, todo esto nos deja con un único factor clave del que depende todo. Y ese factor clave, claro, nos lleva a la pregunta final, la pregunta que desde el punto de vista del inversor va a determinar si este acuerdo es viable o no. Y es esta. ¿Van a ser de verdad efectivas las cláusulas de salvaguardia? Porque al final la capacidad real de activar esos frenos de emergencia si hay caídas de precios brutales o avalanchas de producto, eso es lo que va a determinar no solo el éxito económico del acuerdo, sino también, y quizá más importante, la viabilidad social de este pacto que sin duda es histórico.